¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en el video anterior habíamos obtenido la fórmula del desarrollo de la potencia de un binomio con exponente natural, lo que llamamos binomio de Newton. No hicimos ninguna demostración. Si pretendiéramos hacerlo, recurrimos al principio de inducción completa, porque debemos demostrar que esta fórmula es válida para cualquier exponente natural. Remitimos a los libros. Ahí van a poder encontrar la demostración. Lo que sí habíamos dicho es que, por ejemplo, al tener a más b elevado a la n, el desarrollo va a tener n más 1 términos. Cada coeficiente podemos escribirlo con un número combinatorio. Se mantiene constante el numerador, igual al exponente, n. El denominador va aumentando en una unidad, partiendo de 0, hasta llegar a n. Aquí vemos que hay n más 1 términos. Los exponentes del primer término a comienzan con n, con este número, van decreciendo en una unidad hasta llegar a potencia 0. Lo contrario ocurre con las potencias de b del segundo término, que arrancan en 0 y van subiendo hasta llegar a n. Si miro cada término, el que quieran, el exponente del primer término, el exponente de a, es la diferencia entre el numerador y el denominador. El exponente de b del segundo término es directamente el denominador del número combinatorio. Y podemos encontrar otras propiedades que vamos a ir viendo a continuación. Para ello, vamos a recordar la definición del número combinatorio. Un número combinatorio que denominamos así, n sobre k, lo calculamos de esta manera, ya lo trabajamos. La condición es que n sea mayor o igual a k. Estamos hablando obviamente de números naturales. Este resultado también es un número natural. Podemos encontrar algunas propiedades que se pueden demostrar de manera muy sencilla. Lo vamos a hacer solamente con una, el resto las pueden probar ustedes. Por ejemplo, si tenemos un número combinatorio cuyo denominador vale 0, no importa el numerador, el resultado siempre va a ser 1. Aquí lo tenemos demostrado. Recurriendo a la definición, voy a tener entonces el factorial del numerador dividido el factorial del denominador por el factorial de la diferencia. Sabemos que el factorial de 0 es 1. Aquí me queda factorial de n, lo podemos simplificar lógicamente porque el factorial nunca va a ser 0. Y llegamos a esta conclusión. Aquí lo vemos con un ejemplo. No importa el número que tengamos en el numerador, siempre este combinatorio da 1. Otra propiedad que no demostramos, la prueban ustedes de manera muy simple. Un combinatorio con numerador y denominador iguales da 1. Aquí tenemos un ejemplo. Otra propiedad. Aquí tenemos lo que se llaman números combinatorios de órdenes complementarios. Con el ejemplo lo van a entender bien, fíjense. Tenemos dos números combinatorios con igual numerador. Si se cumple que la suma de los denominadores es igual a ese numerador, decimos que los números combinatorios son iguales. Se puede probar que son iguales. Es decir, si ustedes miran aquí, si sumamos los denominadores, k más n menos k va a ser igual a n. Otra propiedad. Si tenemos un número combinatorio donde el numerador es cualquier número natural y el denominador es el natural que le precede, ese número combinatorio va a ser igual al numerador. Por ejemplo, tenemos 12 y el anterior a 12 que es 11, se puede probar que, o directamente lo escribimos sabiendo la propiedad, que este número combinatorio vale 12. La última propiedad que vemos, que va a hacer falta. Si tenemos un número combinatorio cuyo denominador vale 1, siempre ese número combinatorio es igual al numerador. Por ejemplo, este número combinatorio 3156 y denominador 1, el resultado es 3156. Reitero, las pueden demostrar perfectamente bien sin ninguna dificultad. ¿A qué viene todo esto? Nosotros habíamos partido del triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia
Y entre otras propiedades que tienen muy interesantes, que no las vamos a ver, las pueden buscar ustedes, podemos observar la simetría. Es decir, si tomamos por ejemplo esta fila, fíjense que el primer elemento es igual al último, el segundo elemento es igual al penúltimo, el tercer elemento es igual al antepenúltimo, es decir, hay claramente una simetría que la podemos comprobar si escribimos, por ejemplo, el triángulo de Pascal o de Tartaglia de esta manera. ¿Ven? Tomemos la última fila. Aquí claramente vemos las propiedades. Por ejemplo, el combinatorio 5, 0 da 1. Combinatorio con denominador igual a 0, ya sabemos que siempre da 1. Aquí tenemos el combinatorio con numerador y denominador iguales, también vale 1. Combinatorio 5, 1, un combinatorio con denominador 1, sabemos que vale 5 siempre, o en este caso el numerador. Combinatorio 5, 4, cuando el denominador es inferior en una unidad que el numerador, vale directamente, en este caso 5, igual al numerador. Y también lo podemos ver de otro modo. Fíjense que este combinatorio y este son de órdenes complementarios. La suma de los numeradores es igual, la suma de los denominadores, digo bien, es igual al numerador. O sea que sabemos que valen lo mismo. De una u otra forma puedo llegar a que valen 5. Y estos dos, que la única propiedad que tienen o que podemos ver es que son de órdenes complementarios, también son iguales. Es decir, claramente yo puedo observar en un desarrollo de la potencia de un binomio la igualdad de los coeficientes, que son equidistantes de una línea imaginaria que pasaría por el centro de simetría de este rectángulo, de este triángulo, digo bien. Vamos a un ejemplo. En realidad, hacer un desarrollo de la potencia de un binomio es un trabajo de esclavo babilónico, porque tenemos que aplicar la fórmula, ir viendo cómo obtenemos cada término, calcular los números combinatorios. Es decir, solo a nivel ejemplo vemos cómo se construye. Tenemos una potencia 5, vamos armando los coeficientes, como ya vimos, el primer término elevado a la diferencia de numerador y denominador, y el segundo término elevado a la potencia del denominador. Es decir, por más que haya un signo menos acá, no nos preocupa, porque este signo menos lo colocamos aquí. Vamos a aprovechar este utilitario, derive, que es de los años 80, viejísimo. Estaba la versión de DOS en aquella época. Tenemos aquí la versión bajo Windows, lógicamente, pero que se puede aprovechar perfectamente bien para obtener un desarrollo. Vamos a ingresar entonces este binomio a la quinta. Tenemos 2x menos y potencia 2. Este es el símbolo que se utiliza para ingresar la potencia. Aquí aparece entonces este desarrollo, 2x menos y al cuadrado a la quinta. Repito, 2x menos y al cuadrado todo elevado a la quinta. Vamos a una de las opciones de expandir el desarrollo, por ejemplo, según x, racionales. Y ahí tenemos mágicamente el desarrollo. Fíjense que el primer término, si vamos a lo que ya sabemos, el combinatorio 5 sobre 0 vale 1, 2 por x elevado a la quinta va a ser 32x a la quinta, distributiva de la potencia respecto del producto. Este factor vale 1, o sea que va a ser efectivamente 32x a la quinta. Es decir, tenemos la herramienta informática que nos permite realizar estas cuentas que realmente pueden ser muy tediosas. Lo que sí es importante, volver por ejemplo al binomio de Newton, pensar que a más b elevado a la n tiene n más 1 términos, podemos indicarlos de esta manera, término 1, término 2, término 3, etcétera, hasta el término n más 1. Y va a ser importante encontrar la manera de calcular un término cualquiera. Por ejemplo, si nos fijamos en el tercer término, como arrancamos contando de 0, aquí voy a tener un 2.
siempre el denominador, para un término cualquiera, va a ser un número menos. Si acá tengo 3, acá tengo 2. En el numerador aparece el exponente n. Entonces fíjense cómo quedaría la expresión del término que ocupa un lugar h, del término hésimo. El coeficiente va a ser número combinatorio con el numerador igual al exponente. En el denominador voy a tener el número anterior a h, o sea, h menos 1. Y voy a escribir la parte literal, en este caso a y b, que representan los términos. A va a ser la diferencia entre numerador y denominador, n menos h menos 1. Y b va a ser directamente, va a tener como exponente h menos 1. De esta manera yo puedo identificar el término de lugar h en un desarrollo cualquiera. ¿Cuál es la ventaja? Que no necesito armar todo el desarrollo para sacar ese término. Lo puedo calcular directamente. Vamos a un ejemplo. Supongamos que me dan este desarrollo y me piden que calcule el octavo término. ¿Qué hacemos? Basándome en la fórmula, me están pidiendo el término de lugar 8, voy a tener en el numerador el exponente 10, en el denominador va a estar el 7, 8 menos 1, primer término elevado a n, que es 10, menos h menos 1, estoy reemplazando h por 8, por, acá hay una multiplicación obviamente, el segundo término elevado justamente a la 8 menos 1, en este caso elevado a la séptima. Aquí hicimos esta cuenta previa, me queda escrito de esta manera, son cuentas muy elementales. Aquí aprovechamos la propiedad de potencia, acá la distributiva de la potenciación respecto de la división. Vemos entonces, me queda un cociente de potencias de igual base, la parte literal va a ser x al cuadrado, me queda menos 1, un exponente impar, va a ser negativo, y calculamos de acuerdo a la fórmula este número combinatorio. O sea, que el octavo término de este desarrollo va a ser este. O sea, no es necesario hacer todo el desarrollo. Esta es la ventaja de esta fórmula. Vamos a verificarlo en derive. Tenemos entonces x a la tercera menos 1 sobre x elevado a la décima. Aquí me aparece entonces el binomio como venía dado. Lo corroboramos y lo vamos a expandir. Vamos a hacer el desarrollo según x. Queríamos el octavo término. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos entonces el octavo término que habíamos calculado. Aquí está. En este segundo y último ejemplo se nos pide calcular el término de grado 76 de este desarrollo. Aquí no se nos pide, como en el caso anterior, obtener un término en particular. Aquí hay que hallar qué término va a tener potencia 76 de la única letra que aparece, que es la i, de modo que tenemos que plantearlo. El término de un lugar h que no conocemos tiene que ser de tal manera que la potencia de la única variable que aparece, que es la i, sea 76. Lo armamos de la misma manera. Tenemos n igual a 30, h no lo conocemos, me queda el primer término que es i a la tercera, elevado a la diferencia de numerador y denominador, por el segundo término que es 3 dividido i a la cuarta, elevado a la h menos 1. Operaciones muy básicas que las pueden hacer perfectamente bien. Aquí me queda 31 menos h como exponente de i a la tercera. Aquí distribuimos la potencia en esta división.
aprovechamos propiedades de la potencia, potencia de potencia, tanto aquí como aquí. Redujimos la i a un solo exponente. Me queda i a la 97 menos 7h. Todo lo demás es el coeficiente, que no lo conocemos porque precisamente debemos encontrar el valor de h. Repito, debemos encontrar qué término, en qué lugar está el término, tal que el exponente de i sea 76. Por eso, ¿qué hacemos? Igualamos el exponente de i a 76. Lo resolvemos. Me da h igual a 3. Esto significa entonces que el tercer término va a tener grado 76. Lo que nos resta hacer es calcular el número combinatorio, como ustedes ya saben, y multiplicarlo por 9, que es 3 al cuadrado. Es decir, el tercer término es 3915 por i elevado a la 76. En realidad, lo que se estaba pidiendo en definitiva es el valor del coeficiente. Vamos a hacerlo con derive. Ingresamos el binomio i a la tercera más 3 dividido i elevado a la cuarta, todo elevado a la 30. Corroboramos entonces que este binomio elevado a la 30 sea el que nos estaban pidiendo. Aquí está. Vamos a la opción de expandir. Y aquí tenemos el resultado. Efectivamente, el tercer término, 1, 2, 3, aquí lo tenemos, tiene por coeficiente 3915. Espero que este video les haya sido útil. Recuerden ir a los textos, ver los ejemplos resueltos, seguir esos ejemplos, hacer la ejercitación y consultar. Hasta el próximo video. Chao.